Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Para quienes nos visitan por primera vez, soy y este es un espacio donde desentrañamos los secretos, las noticias y por supuesto los rumores más candentes del mundo del entretenimiento. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo olas, provocando suspiros y francamente ha encendido Internet hasta el límite. Sí, están leyendo bien el título porque el tema de hoy es Hande Erçel y Kerem Bürsin, rumores de romance encienden Internet. Si eres fan de las series turcas, de las historias que te roban el corazón y de las parejas que parecen sacadas de un cuento de hadas, entonces este vídeo es para ti. Estos dos nombres, Hande Erçel y Kerem Bürsin, no son extraños para ninguno de nosotros. Son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, y sus carreras han despegado a niveles estratosféricos, en gran parte gracias a su increíble química en pantalla. Y es precisamente esa química, esa chispa que vimos en Senkalkam, la que ha alimentado las esperanzas y las especulaciones de millones de fans en todo el mundo. ¿Será que esa magia que vimos en la ficción ha traspasado la pantalla para convertirse en una hermosa realidad? Vamos a investigar. Antes de que nos lancemos de lleno en este mar de rumores y posibles confirmaciones, quiero invitar a todos los que aún no lo han hecho a que aprieten ese botón de asterisco suscribirse. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes, y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Y si ya están suscritos, un abrazo enorme y gracias por ser parte de esta comunidad. Activen también la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, vamos a desgranar todo lo que ha estado pasando. Hande Erçel, conocida por su belleza deslumbrante y su talento actoral, y Kerem Bürsin, el galán carismático y con una sonrisa que derrite corazones, se convirtieron en un fenómeno global gracias a su protagonismo en la exitosa serie Senkalkam. Desde el primer episodio, la química entre Eda Yildiz y Serkan Bolat era palpable, innegable. Sus miradas, sus diálogos cargados de tensión romántica, esos momentos de vulnerabilidad, todo contribuía a crear una ilusión tan real que muchos, incluyéndome, esperábamos con ansias verlos juntos fuera de la pantalla. Y la verdad es que durante la emisión de la serie, los rumores no se hicieron esperar. Las redes sociales se llenaron de comentarios, los fans analizaban cada aparición pública conjunta, cada me gusta en Instagram, cada fotografía compartida. Se decía que aunque al principio era solo profesionalismo, con el tiempo, la cercanía, las largas horas de rodaje y la intensidad de las escenas que compartían, algo más había comenzado a florecer. Y claro, como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad se volvió difusa, no solo para los espectadores, sino también, aparentemente, para ellos mismos. Las especulaciones se dispararon cuando, tras el final de la serie, ambos actores continuaron manteniendo una relación de amistad muy cercana. Compartían viajes, aparecían en los mismos eventos, se comentaban mutuamente en redes sociales de una manera que sugería mucho más que una simple cordialidad profesional. Había una complicidad, una naturalidad en sus interacciones que alimentaba aún más las esperanzas de sus seguidores. ¿Cuántas veces nos detuvimos a analizar una foto de ellos juntos, buscando alguna señal, alguna pista que confirmara nuestros deseos? Yo, muchísimas. Y es que no podemos negar el impacto que tuvo Senkalkam a nivel internacional. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en países de América Latina, Europa y Asia. La pareja formada por Hande y Kerem se convirtió en una de las favoritas a nivel mundial, y la idea de que su amor en pantalla pudiera traducirse en un amor real era algo que la mayoría de los fans anhelaba. Era como si todos fuéramos parte de la historia, deseando el felices para siempre de sus personajes. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a las vidas privadas de sus estrellas, no tardaron en hacerse eco de estos rumores. Se publicaron innumerables artículos, entrevistas y reportajes especulando sobre la naturaleza de su relación. A veces las noticias eran bastante directas, afirmando que estaban juntos, y otras veces, eran más cautelosas, hablando de una amistad especial, o de un posible romance. Era un constante tira y afloja entre la confirmación y la negación tácita. Hubo momentos clave que parecían confirmar los rumores. Por ejemplo, cuando se filtraron imágenes de ellos juntos en vacaciones, en situaciones que claramente iban más allá de una amistad casual. Pequeños gestos, miradas cómplices en público, todo era analizado al milímetro por la legión de fans y la prensa. Y aunque ninguno de los dos solía dar
Narraciones directas y contundentes, sus acciones, o la forma en que dejaban que sus interacciones fueran vistas, hablaban por sí solas para muchos. Uno de los eventos que más revuelo causó fue cuando Andercel celebró su cumpleaños y Kerem Bürsin estuvo presente, y las fotos y vídeos que salieron de esa celebración mostraban una intimidad y una cercanía que pocos dudaron en interpretar como una pareja. Se les veía riendo, conversando de cerca, compartiendo momentos que, si bien podrían ser de amigos muy cercanos, en el contexto de los rumores, parecían una clara señal. Además, la forma en que ambos se han apoyado mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales también ha sido un factor importante. Se sabe que se admiran profesionalmente, pero también se ha hablado de un apoyo emocional mutuo, de estar ahí el uno para el otro en momentos difíciles y de celebrar juntos los éxitos. Esto, sumado a la atracción innegable que irradian, ha hecho que muchos crean firmemente en su romance. Y por supuesto, no podemos olvidar el poder de las redes sociales. Los fans, en su afán por verlos juntos, crearon hashtags, compilaciones de momentos románticos, y mantuvieron viva la llama de la especulación durante mucho tiempo. Era un fenómeno casi global, con seguidores de diferentes países compartiendo su entusiasmo y sus teorías. Ahora bien, es importante recordar que hasta hace cierto punto, todo esto eran rumores. Aunque la química era evidente y las señales parecían fuertes, ellos, como personas públicas, tienen derecho a su privacidad y a decidir cuándo y cómo compartir su vida privada. Y es aquí donde la situación se pone interesante, porque la conversación sobre su relación ha evolucionado. Con el tiempo y tras muchos rumores y especulaciones, la propia relación entre Andercel y Kerem Bürsin se ha vuelto un tema de conversación pública. No solo los fans, sino también la prensa y los seguidores de la farándula en general han estado muy pendientes de cualquier indicio. Y aunque al principio manejaban la situación con mucha discreción, ha habido momentos en los que su cercanía ha sido más que evidente. Llegó un punto en que las apariciones conjuntas, los comentarios públicos de uno hacia el otro, e incluso las fotografías y vídeos que circulaban, ya no podían ser fácilmente catalogados como solo amigos. Había una conexión especial, una forma de mirarse, de interactuar, que sugería una relación más profunda. Y es ahí donde el término rumor empieza a transformarse en una posibilidad muy fuerte o incluso, para muchos, una confirmación tácita. La forma en que se dirigían el uno al otro en entrevistas, los gestos de apoyo y admiración que se dedicaban, incluso en momentos en que no estaban juntos físicamente, daban a entender una historia más allá de la pantalla. Se hablaba de una amistad que se había fortalecido a través de experiencias compartidas, y es esa fortaleza la que muchos interpretaron como el terreno fértil para el amor. Los viajes que hacían juntos, las vacaciones que compartían, y cómo éstas aparecían en las redes sociales, sin duda jugaron un papel crucial en alimentar estas especulaciones. Cada foto, cada story, era analizada por miles de ojos buscando esa pista definitiva. Y cuando esa pista parecía aparecer, la emoción se disparaba. Es fascinante cómo la audiencia puede conectar con los actores y desear que su felicidad en pantalla se traslade a la vida real. En el caso de Ande y Kerem, su conexión en Senkalkapm fue tan poderosa que muchos sintieron que merecían estar juntos en la vida real tanto como sus personajes en la serie. Era un deseo colectivo alimentado por la admiración y el cariño que sentían por ambos. Y aunque ellos siempre mantuvieron un cierto aire de misterio sobre su relación, la verdad es que la suma de todas las evidencias, las apariciones públicas, los gestos de cariño y la evidente complicidad, han llevado a la gran mayoría de sus seguidores a creer que efectivamente Andercel y Kerem Bürsin son pareja. Ya no se trata solo de un rumor, sino de una realidad que ha sido, de alguna manera, confirmada por la forma en que han elegido vivir su relación, permitiendo que el público sea testigo de su afecto. Esta situación nos muestra la fuerza del vínculo que puede crearse en el set de rodaje, especialmente cuando la química es tan natural y la conexión entre los actores es tan genuina. Y para los fans, ver a sus estrellas favoritas encontrar la felicidad, tanto en lo profesional como en lo personal, es una de las cosas más gratificantes. En resumen, hemos repasado cómo la chispa inicial en Senkalkapm encendió las redes sociales, alimentando rumores de romance entre Andercel y Kerem Bürsin. Hemos visto cómo sus apariciones públicas, sus interacciones en redes sociales y sus gestos de apoyo mutuo han fortalecido la creencia de que su relación va más allá de la amistad. Y aunque ellos optaron por un enfoque discreto al principio, la evidencia acumulada ha llevado a la mayoría de sus seguidores a considerar su romance como una realidad palpable.
Es un testimonio de la conexión que crearon en pantalla y del cariño que han cultivado fuera de ella. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores y la posible realidad del romance entre Anne Ercel y Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creían que estaban juntos desde hace tiempo? ¿Qué opinan de su relación? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, los leo con mucho interés. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un asterisco me gusta, asterisco compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de estas noticias, y sobre todo, no olviden asterisco suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Eso nos motiva muchísimo a seguir adelante. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, cuídense mucho y sigan disfrutando de lo mejor del entretenimiento. Adiós.